El Boeing 777 permaneció inmóvil en la pista del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, con los motores repentinamente en silencio. 342 pasajeros se sumieron en un silencio confuso mientras la voz del capitán se escuchaba por los altavoces, fría e inquebrantable. Damas y caballeros, este avión no despegará hasta que se corrija una grave injusticia. Una pasajera ha sido expulsada injustamente de su asiento, y no volaré este avión hasta que sea devuelta a primera clase, donde debe estar. En el asiento 38D, encajada entre una estudiante universitaria con auriculares y un hombre de negocios que tecleaba frenéticamente en su portátil, la doctora Amara Akefer se sentaba con las manos temblorosas en el regazo. De 43 años, con su cabello natural peinado en elegantes rastas que le caían por debajo de los hombros, vestía un traje azul marino a medida que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Su reloj Cartier brillaba en la tenue luz de la cabina. Apenas 20 minutos antes, estaba sentada en el asiento 2B de primera clase, revisando la presentación que cambiaría el rumbo de su empresa. Ahora, humillada, se sentaba en clase turista, conteniendo las lágrimas de rabia y agotamiento. Así no se suponía que iba a ser hoy. Así no se suponía que iba a ser nada. Había llegado demasiado alto, había logrado demasiado, se había demostrado a sí misma demasiadas veces como para que todavía la trataran así. Pero aquí estaba, una vez más, recordando que ningún éxito podría cambiar el color de su piel a los ojos de quienes ya habían decidido cuánto valía. 8 horas antes, Amara se encontraba en su ático con vistas al lago Michigan, dándole los últimos toques a su apariencia. Como fundadora y directora ejecutiva de Neuralink Dynamics, una empresa de biotecnología valorada en $3.800 millones, había pasado los últimos 15 años construyendo algo extraordinario desde cero. La reunión de hoy en Boston finalizaría una fusión con Titan Pharmaceuticals, un acuerdo que convertiría a su empresa en la empresa líder en neurotecnología. Forbes la había calificado como una de las mujeres más influyentes de la ciencia. El MIT le había otorgado un doctorado honoris causa. El presidente la había invitado a la Casa Blanca en 2 ocasiones. Nada de eso les importó a los auxiliares de vuelo que acababan de escoltarla fuera de la primera clase como a una criminal. Su asistente ejecutivo, Marcus Chen, le había confirmado que su coche la esperaba abajo. Doctora Akefer, su vuelo sale en 3 horas. La presentación está cargada en su tableta, la junta directiva la espera a las 4 de la tarde, hora de Boston, y he confirmado su suite en el Four Seasons. Amara sonrió ante su eficiencia. Marcus llevaba 7 años con ella, manteniéndola organizada mientras ella se centraba en la ciencia y la estrategia. Gracias, Marcus. Mantén la posición mientras no estoy. Y asegúrate de que el laboratorio tenga esas muestras de proteínas listas para analizar cuando regrese. El viaje a O'Hare transcurrió sin contratiempos. Su chofer, Thomas, llevaba años con ella y sabía que no debía hablar de tonterías mientras revisaba materiales. Amara revisaba las diapositivas en su tableta, memorizando estadísticas clave, preparándose para cualquier pregunta que pudiera hacerle la junta directiva de Titán. Esta fusión había tardado 2 años en negociarse. Todo tenía que ser perfecto. En el aeropuerto, la fila de facturación de primera clase estaba vacía, como siempre. El agente tramitó su billete con profesionalidad, le deseó un buen vuelo y le entregó su tarjeta de embarque. El personal de seguridad la dejó pasar por precheck sin mirarla 2 veces. La sala VIP de la aerolínea la recibió con champán, que ella rechazó a cambio de agua con gas. Necesitaba total claridad para esta reunión. Un hombre blanco de unos 60 años, con traje caro y Rolex a la vista, se sentó frente a ella, a pesar de las numerosas sillas vacías que había en el salón. Echó un vistazo a la pantalla de su portátil, que mostraba un complejo diagrama de vías neuronales. Eso parece complicado, dijo, y su tono sugería que estaba conversando en lugar de mostrar interés genuino. Es una arquitectura de interfaz neuronal propietaria, respondió Amara cortésmente, sin levantar la vista. Ah, ¿trabajas en soporte técnico o algo así? Los dedos de Amara se detuvieron sobre el teclado. Había escuchado esa pregunta, o variaciones de ella, toda su carrera. La suposición de que una mujer negra no podía ser científica, ejecutiva ni quien tomaba decisiones. Respiró hondo y siguió escribiendo. Estoy en neurotecnología. El hombre asintió, perdiendo el interés, y sacó su teléfono. Amara lo oyó hacer una llamada, hablando lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Sí, estoy en la sala de espera. Está llena de, bueno, ya sabes. Ya no es como antes. Antes sabías que aquí todos eran serios.
Ahora cualquiera puede comprar un billete de primera clase, supongo. Amara cerró su portátil con cuidado. Sabía exactamente a qué se refería. Lo había oído antes, con otras palabras, de distintas personas, toda su vida. Elige tus batallas, se recordó. Guarda tu energía para lo que importa. La opinión de este hombre no importa. Tu ciencia importa. Tu empresa importa. Este acuerdo importa. El embarque comenzó a la hora prevista. Amara recorrió la pasarela con su equipaje de mano, una bolsa de cuero personalizada que contenía su tableta, los materiales de presentación y el prototipo de interfaz neuronal que mostraría a la junta directiva de Titán. Encontró su asiento, el 2B, junto a la ventana, en la segunda fila. Perfecto. Podría trabajar durante el vuelo, descansar y llegar descansada a la reunión. Guardó su bolso en el compartimento superior y se acomodó en el lujoso asiento de cuero. A su alrededor, otros pasajeros de primera clase ocuparon sus lugares. Ejecutivos de negocios. Algunas parejas adineradas. Todos parecían cómodos, como si estuvieran en su sitio. Amara volvió a abrir su portátil y abrió sus notas. Se acercó una azafata. Joven, rubia, con una etiqueta que decía Jennifer Walls. Su sonrisa era profesional, pero algo cambió en sus ojos al mirar a Amara. Un destello de sorpresa, confusión, sospecha. ¿Puedo ayudarte a encontrar tu asiento?, preguntó Jennifer, su tono sugiriendo que seguramente Amara debía estar perdida. Estoy en mi asiento, respondió Amara con calma, señalando el número del asiento sobre su cabeza. 2B. La sonrisa de Jennifer se tensó. ¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque? Amara se lo entregó, sintiendo una sensación familiar de hundimiento en el estómago. Había volado en primera clase cientos de veces. Nadie le había pedido su tarjeta de embarque después de que ya se hubiera sentado. Nadie blanco, al menos. Jennifer examinó la tarjeta de embarque mucho más tiempo del necesario, dándole vueltas como si buscara alguna falsificación. Llamó a otro auxiliar de vuelo, un hombre de unos 30 años llamado Derek Mitchell. Se acurrucaron a pocos metros de distancia, susurrando mientras miraban repetidamente a Amara. Otros pasajeros empezaron a notarlo. El hombre de la sala VIP, Gerald Hammond, según su acreditación visible de la conferencia, observaba con evidente interés desde su asiento en la tercera fila. Derek se acercó y su voz resonó por toda la cabina. Señora, parece que hay una confusión sobre la asignación de su asiento. Necesitamos verificar algunas cosas. Amara mantuvo la voz tranquila y profesional, aunque el corazón le latía con fuerza. No hay ninguna confusión. Compré este billete hace 3 semanas a través de la página web de la aerolínea. Facturé en línea esta mañana. Tengo mi correo electrónico de confirmación, el extracto de mi tarjeta de crédito y mi tarjeta de embarque. ¿Qué necesito verificar exactamente? Jennifer intervino rápidamente. Últimamente hemos tenido problemas con billetes fraudulentos. Solo tenemos que ser minuciosos. ¿Quién reportó los problemas?, preguntó Amara. Me registré en su mostrador hace 90 minutos. Todo estaba bien entonces. ¿Qué cambió en los últimos 90 minutos? Derek cambió de postura, incómodo. Tenemos que ser meticulosos con la seguridad y comodidad de todos. ¿Consuelo de quién? Amara sintió que subía un poco la voz y se obligó a bajarla. Enojarse solo confirmaría sus prejuicios. Soy una pasajera con un billete válido. Soy la directora ejecutiva de Neuralink Dynamics. Vuelo en primera clase todas las semanas. Tengo estatus platino en esta aerolínea. Esto es discriminación racial, simple y llanamente. Una mujer blanca al otro lado del pasillo, con joyas caras y ropa de diseñador, le susurró a su esposo, deberían revisarlo a fondo. Hoy en día, nunca se es demasiado precavido. Las manos de Amara se apretaron alrededor de su portátil. 15 años construyendo una empresa. 15 años demostrando su valía en salas de juntas llenas de personas que se parecían a estos pasajeros. 15 años siendo la única mujer negra en cada sala, en cada conferencia, en cada negociación. Y aquí, a 30.000 pies de donde estaba a punto de volar, la trataban como a una criminal por el delito de existir siendo negra en un asiento de primera clase. Jennifer señaló hacia la parte delantera del avión. Voy a llamar a la azafata principal. Ella se encargará de esto. Margaret Winters salió de la cocina. Tenía 55 años, cabello gris acero y una mirada fría que escrutó a Amara. Escuchó la explicación de Jennifer, asintiendo lentamente. Doctora Akefer,
dijo Margaret, con un tono inapelable. Disculpe las molestias, pero necesitamos pedirle que se cambie de asiento mientras verificamos la información de su boleto. No me muevo, dijo Amara en voz baja pero con firmeza. Este es mi asiento. Pagué $7,000 por este boleto. Si tienen algún problema con mi presencia, pueden llamar a seguridad del aeropuerto. Pueden llamar a la policía. Pero no me quitarán de un asiento que compré legalmente por su prejuicio. La expresión de Margaret se endureció. Señora, si se niega a cooperar con las instrucciones de la tripulación, no me queda más remedio que expulsarla de este avión por completo por interrumpir las operaciones y negarse a cumplir con los procedimientos de seguridad. Otros pasajeros empezaron a opinar. Gerald Hammond intervino, ya vamos tarde. Si hay algún problema con su billete, debería mudarse para que podamos irnos. Un empresario en la fila 4 asintió. Exactamente. Algunos tenemos reuniones importantes. Esto es ridículo. Amara miró alrededor de la cabaña. Nadie la miró a los ojos. Nadie habló en su defensa. Estaba sola en un mar de juicios e indiferencia, rodeada de personas que preferían proteger su comodidad a enfrentar la injusticia. Sacó su teléfono y empezó a grabar. Estoy documentando esto. Me están quitando de primera clase sin ninguna razón legítima, salvo el color de mi piel. Jennifer tomó el teléfono. No se puede grabar en este avión. Es una violación de la política de la aerolínea. No es una infracción en absoluto, replicó Amara. Pero intimidar a los pasajeros sí lo es. La discriminación racial sí lo es. Derek se acercó, con un lenguaje corporal agresivo. Apareció otro azafato, flanqueando a Amara. Margaret se cruzó de brazos. Doctor Akefer, tiene dos opciones. Cambiarse a clase turista voluntariamente o haremos que seguridad lo escolte fuera del avión y no podrá volar hoy. Elija ahora. Amara sintió lágrimas de frustración en los ojos, pero se negó a llorar. No les daría esa satisfacción. Pero tampoco podía faltar a esta reunión. La fusión dependía de ello. Su junta directiva contaba con ella. 2 años de negociaciones no podían fracasar por esto. De acuerdo, dijo en voz baja, con la voz apenas controlada. Me mudaré. Pero voy a presentar una queja formal. Voy a contactar a mi abogado. Y esto no es la última vez que lo digo. Margaret sonrió levemente. Por supuesto, señora. Puede archivar lo que quiera después de que aterricemos. Ahora, por favor, recoja sus pertenencias. Derek y los demás asistentes se quedaron cerca mientras Amara sacaba su portátil y su bolso de debajo del asiento, con las manos temblando de rabia. Jennifer sacó bruscamente el equipaje de mano de Amara del compartimento superior. La acompañaron por el pasillo como si fuera una delincuente acosada en las noticias de la noche. Todos los de primera clase observaban. Algunos apartaban la mirada, incómodos. La mayoría observaba con curiosidad o aprobación. Gerald Hammond ya había vuelto a su periódico, completamente despreocupado. Amara caminaba fila tras fila, con la frente en alto a pesar de la humillación que la quemaba por completo. Así no se trataba a los directores ejecutivos. Así no se debía tratar a los seres humanos. Pero ella sabía la verdad. Así era exactamente como se seguía tratando a las personas negras, sin importar cuán exitosas, educadas o competentes fueran. El asiento 38D estaba apretado entre un adolescente con auriculares escuchando música a todo volumen y un hombre de negocios que apenas levantaba la vista de su portátil. El espacio era reducido y el aire viciado. Las rodillas de Amara presionaban el asiento de delante. No había enchufe para su portátil. No había espacio para trabajar en su presentación. Intentó meter su costoso bolso de cuero debajo del asiento. Apenas cabía. El bolso parecía absurdo allí, como si estuviera fingiendo ser alguien que no era. Excepto que no estaba fingiendo. Era exactamente quien decía ser. El mundo simplemente se negaba a creerlo. El joven a su lado se quitó un auricular y la miró con compasión. Te echaron de primera clase, ¿verdad? Vi cómo te acompañaban de vuelta. Amara asintió, sin confiar aún en su voz. Soy Devon Carter, dijo en voz baja. Qué mal. Lamento que te haya pasado. Gracias, logró decir Amara. Lo miró con más atención. Debía de tener unos 22 años, llevaba una sudadera con el logo del MIT y un libro de informática visible en la mochila. El año pasado, continuó Devon, me sacaron de un avión en Atlanta. Alguien me reportó como sospechoso porque llevaba una sudadera con capucha y una mochila.
Iba a casa para el funeral de mi abuela. Pero para ellos, yo era solo otro hombre negro amenazante. Sé exactamente cómo te sientes. Antes de que Amara pudiera responder, una mujer blanca mayor se inclinó hacia adelante desde la fila de atrás. Tendría unos 75 años, con ojos amables y elegantes pendientes de perlas. Vi lo que te hicieron ahí arriba. Fue vergonzoso. Absolutamente vergonzoso. Soy Ellen Morrison, y si necesitas un testigo para algo, testificaré. Amara se giró, sorprendida. ¿Harías eso? Claro, querida. Tengo 75 años. He visto demasiada injusticia en mi vida como para seguir callada. La mirada de Ellen era feroz a pesar de su edad. Lo que te hicieron estuvo mal, y no voy a fingir lo contrario. Gracias, dijo Amara con sinceridad. Eso significa más de lo que crees. Sacó su teléfono antes de que los auxiliares de vuelo pudieran exigirle que guardara los aparatos electrónicos. Sus dedos recorrieron la pantalla, marcando a su abogada, Sandra Martínez, quien contestó al primer timbre. Sandra, necesito que documentes algo inmediatamente. Me acaban de quitar de mi asiento de primera clase en el vuelo 847 a Boston porque el personal afirmó que necesitaba verificar mi boleto. Estoy en clase turista ahora. Necesito que esto quede registrado. La voz de Sandra se agudizó por la ira. ¿Dieron alguna razón legítima? Ninguna. Dijeron que necesitaban verificar mi boleto, pero ambos sabemos de qué se trata realmente. Quiero presentar una demanda, y quiero que sea pública. Muy pública. Empezaré con el papeleo de inmediato. ¿Estás bien? ¿Necesitas que contacte con la aerolínea ya? Estoy a salvo. Solo estoy enojado. Te llamaré cuando aterricemos. Amara terminó la llamada y cerró los ojos. 15 años de lucha. 15 años siendo la única mujer negra en salas de juntas, laboratorios, conferencias. 15 años siendo cuestionada, dudada, descartada. Creía haber llegado lo suficientemente alto como para escapar de esto. Se equivocaba. El anuncio resonó en la cabina. Auxiliares de vuelo, prepárense para la salida. El avión empezó a alejarse de la puerta. Amara se abrochó el cinturón de seguridad, intentando concentrarse en su presentación. Pero las palabras se veían borrosas en la pantalla. Sus manos seguían temblando. Rodaron hacia la pista. Amara miraba por la ventana el asfalto gris, el horizonte lejano de Chicago, la vida que había construido con pura determinación y brillante ciencia. En 3 horas, aterrizaría en Boston y asistiría a la reunión más importante de su carrera. Necesitaba ser aguda, concentrada y poderosa. En cambio, se sentía pequeña y humillada. El avión giró hacia la pista. Los motores se encendieron, con ese zumbido familiar que se intensificaba hacia el despegue. Pero entonces, de repente, todo se detuvo. Los motores se apagaron. El avión se detuvo bruscamente. Murmullos confusos resonaron en la cabina. Amara levantó la vista de su portátil. ¿Qué estaba pasando? La puerta de la cabina se abrió. Un hombre negro alto, con un impecable uniforme de piloto, salió. El capitán Isaiah Washington, de 48 años, con el rostro marcado y la mandíbula apretada. Cogió el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla su capitán. Tenemos una situación grave que debe resolverse antes de que este avión pueda despegar. 342 pasajeros contuvieron la respiración. Una pasajera de este vuelo fue retirada de su asiento y reubicada sin causa justificada. Esto es inaceptable. Este vuelo no despegará hasta que se corrija esta situación. Se oyeron jadeos por toda la cabina. El corazón de Amara empezó a latir con fuerza. ¿Qué era esto? ¿Qué estaba pasando? Los ojos de Isaiah recorrieron la cabina hasta encontrar a Margaret Winters en la cocina de primera clase. Necesito hablar con la azafata de inmediato. Este vuelo está en tierra hasta que resolvamos este problema. 15 minutos antes, en la cabina, el primer oficial Michael Torres había mencionado la conmoción en primera clase mientras repasaba la lista de verificación previa al vuelo. A un pasajero lo cambiaron a clase turista, dijo Michael con indiferencia. Jennifer y Margaret se encargaron. Algo sobre la verificación de su billete. Las manos de Isaiah se quedaron quietas sobre los controles. ¿Pasaron a un pasajero de primera clase a turista? ¿Con qué argumentos? Michael se encogió de hombros. Verificación del billete, creo. ¿Por qué? No es problema nuestro. Pero era el problema de Isaiah. Porque él había vivido esto.
7 años atrás, un pasajero lo miró con su uniforme de piloto y le preguntó, ¿vas a pilotar este avión? ¿En serio? La incredulidad en la voz de ese hombre aún le dolía. 3 años atrás, la seguridad del aeropuerto lo detuvo, exigiéndole sus credenciales porque alguien denunció a una persona sospechosa con traje de piloto. Sabía exactamente qué significaba la verificación del billete cuando se aplicaba a un pasajero negro. Aisae llamó a la cabina de azafatas. Margaret respondió, sí, capitán. Dime exactamente qué pasó con el pasajero que moviste. La voz de Margaret sonó a la defensiva. Teníamos dudas sobre la validez de su billete. Lo gestionamos adecuadamente, según el protocolo. Su nombre. Una pausa. La doctora Amara Akefer. Aisae sintió que se le helaba la sangre. La doctora Amara Akefer, directora ejecutiva de Neuralink Dynamics. La mujer cuya tecnología de interfaz neuronal estaba revolucionando el tratamiento de la parálisis y las lesiones cerebrales. La mujer cuyo rostro había aparecido en la portada de la revista Time hacía 6 meses con el titular El futuro de la medicina. Abrió la lista de pasajeros en su tableta. Ahí estaba. Amara Akefer, asiento 2B, billete de primera clase comprado hacía 3 semanas. Categoría de viajero frecuente Platinum. Sin problemas, sin ninguna irregularidad. ¿Qué te hizo dudar exactamente de su billete? Preguntó Isaías con una voz peligrosamente tranquila. Margaret dudó. Simplemente, no parecía de primera clase. Y cuando intentamos verificarlo, se volvió difícil y confrontativa. ¿Difícil cómo? Argumentativo. Se negó a cooperar con las instrucciones de la tripulación. Isaías cerró los ojos. Ya había oído este guión antes. Ya lo había vivido antes. Margaret, ¿hizo algo malo esta pasajera? ¿Amenazó a alguien? ¿Estaba ebria? ¿Infringió alguna norma? Silencio. ¿La moviste porque es negra? Capitán, me molesta esa insinuación. Estábamos siguiendo los protocolos de seguridad estándar. ¿Qué protocolo te permite sacar a una pasajera de un asiento legítimamente comprado sin motivo? Dijo Aisae alzando la voz. La discriminaste racialmente. La humillaste. Y lo hiciste en mi avión. Señor, con el debido respeto, la gestión de la cabina es mi responsabilidad. Y todo este avión es mío. Voy a suspender este vuelo. Michael lo miró conmocionado. Aisae, ¿qué haces? No podemos suspender un vuelo por una disputa de asientos. Mírame. Aisae se desabrochó el arnés y se puso de pie. Esto no es una disputa por asientos. Esto es racismo, y no volaré un avión donde los pasajeros sean tratados así. ¿Vas a retrasar a 300 personas por esto? Voy a hacer lo correcto. Algo que todos en esa cabaña deberían haber hecho, pero no lo hicieron. Aisae salió de la cabina. Su alta figura atraía la atención de inmediato. Tomó el micrófono del intercomunicador, y su voz llenó la cabina con una serena autoridad. Damas y caballeros, les habla el capitán Aisae Washington. Disculpen la demora, pero tenemos un asunto grave que debe resolverse antes de poder partir. Una pasajera de esta aeronave fue retirada de su asiento y reubicada sin causa justificada. Esto es completamente inaceptable. No despegaremos hasta que se corrija esta situación. Se oyeron jadeos y murmullos por toda la cabina. Gerald Hammond gritó, «Capitán, ya vamos con retraso. Sea lo que sea, no puede esperar hasta que aterricemos». La mirada de Aisae se posó en Gerald y la sostuvo. «No, señor. No puede esperar. Porque si no abordamos la injusticia cuando ocurre, nos convertimos en cómplices de ella». Caminó por el pasillo hacia la clase económica, su uniforme atrayendo todas las miradas. Los pasajeros estiraban el cuello para ver a dónde iba. Margaret se quedó paralizada en la cocina, pálida. Isaías llegó a la fila 38. Amara lo miró, la confusión y la esperanza luchaban en su expresión. «Doctor Akefer», dijo Aisae con claridad, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran, en nombre de esta aerolínea y como capitán de este avión, le pido disculpas por el trato vergonzoso que recibió. Lo removieron de su asiento legítimo por puro prejuicio y suposición. Eso se acabó. Le pido que, por favor, regrese a su asiento de primera clase. Amara lo miró fijamente, con lágrimas que no pudo contener. Devon, a su lado, sonrió y asintió alentadoramente. Ellen, desde atrás, se acercó y le apretó el hombro. Isaías extendió la mano.
Por favor. Déjame corregir esto. Lentamente, Amara se puso de pie. Recogió sus pertenencias, con las manos más firmes. Al entrar en el pasillo, los pasajeros de clase turista comenzaron a aplaudir. Empezó con Devon, luego con Ellen, y luego se extendió por toda la sección. Personas que no conocía, que nunca volvería a ver, la aplaudían simplemente porque era lo correcto. Caminó junto a Isaac de regreso a primera clase, con la cabeza en alto. Al entrar en la cabina premium, el ambiente era completamente diferente. Un silencio incómodo. Rostros culpables miraban hacia otro lado. Margaret y Jennifer permanecieron rígidas, su confianza se desvaneció. La voz de Isaac resonó en la sección. Les presento a la doctora Amara Akefer, directora ejecutiva de Neuralink Dynamics, una de las empresas de biotecnología más exitosas de Estados Unidos. Es científica, emprendedora y un ser humano que merece el mismo respeto y dignidad que cualquier otro pasajero de este avión. Si tienen algún problema con esto, pueden consultarlo conmigo. Amara recuperó el asiento 2B. Ahora se sentía diferente. No como un lujo, sino como un campo de batalla que había ganado. Isaac se volvió hacia Margaret. Hablaremos de esto a fondo con la gerencia cuando aterricemos. Por ahora, tratará a la doctora Akefer con la profesionalidad que se merece. ¿Quedó claro? Sí, capitán, susurró Margaret. Isaías volvió a mirar a Amara. Mis más sinceras disculpas. Esto nunca debió haber sucedido. Gracias, capitán Washington, dijo Amara con voz firme a pesar de la emoción. Lo que acaba de hacer requirió un coraje enorme. No mucha gente tiene ese coraje. No es valentía. Es decencia humana básica. Isaac asintió y regresó a la cabina. Margaret se acercó vacilante. Doctor Akefer, nosotros, hubo un malentendido. Amara la miró con frialdad. No hubo ningún malentendido. Hubo racismo. Llámalo por su nombre. Jennifer dio un paso al frente con voz temblorosa. Solo estábamos siguiendo nuestro entrenamiento para identificar comportamientos sospechosos. ¿Y qué fue sospechoso de mi comportamiento? La voz de Amara habría sido como cortar el cristal. Sé más específico. ¿Fue mi traje caro? ¿Mi bolso de diseñador? ¿O fue simplemente el color de mi piel? Ninguna de las mujeres pudo responder. Quiero sus nombres completos y números de empleado. Mi abogado los necesitará. La cara de Margaret palideció. Por favor, doctor Akefer. Podríamos perder nuestros trabajos. Deberías haber pensado en eso antes de humillarme delante de cientos de personas. Un hombre de la fila 3, de aspecto distinguido y cabello canoso, se levantó. Doctor Akefer, yo también le debo una disculpa. Soy Richard Chen. Me quedé aquí sentado sin decir nada. Reconocí su nombre por las noticias. Conozco su trabajo. Y aún así guardé silencio. Eso fue una cobardía. Amara asintió en señal de reconocimiento. Pero Gerald Hammond murmuró lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Todo este circo, todo sobre un asiento. Increíble. Amara se giró hacia él. No se trata de un asiento. Se trata de si me tratan como un ser humano o un criminal solo por mi apariencia. La compañera de asiento de Gerald, una mujer rebosante de diamantes, intervino. Bueno, si hubieras cooperado desde el principio en lugar de armar un escándalo, nada de esto habría sucedido. Richard Chen se volvió hacia ella. Señora Hammond, está empeorando las cosas. El personal no tenía derecho a interrogarla, para empezar. Solo digo que este drama podría haberse evitado, insistió la mujer. La voz de Isaac provenía de la puerta de la cabina. Había oído la conversación. Si alguien se siente incómodo con mi gestión de esta situación, puede desembarcar ahora y tomar un vuelo posterior. Lo organizaré personalmente. Pero si permanece en este avión, tratará a todos los pasajeros con respeto. Última advertencia. Un silencio absoluto se apoderó de la primera clase. Isaías regresó a la cabina. Los motores volvieron a encenderse. Esta vez, el avión avanzó y despegó con suavidad. Mientras alcanzaban la altitud de crucero, Amara intentó concentrarse en su presentación. Pero su mente estaba acelerada. La presentación para Boston podía esperar. Abrió un nuevo documento y empezó a tomar notas. Esto no había terminado. Ni de cerca. Iba a asegurarse de que no le volviera a pasar a nadie más. Tras una hora de vuelo, Isaac volvió a salir de la cabina. Señaló el asiento vacío junto a Amara.
¿Puedo sentarme un momento? Amara asintió. Aisae se acomodó. Su presencia, de alguna manera, resultaba imponente y tranquilizadora. ¿Cómo estás?, preguntó en voz baja. Amara consideró mentir, pero este hombre acababa de cancelarle un vuelo. Merecía sinceridad. Estoy enojada. Estoy herida. Y estoy agotada de tener que demostrar que pertenezco a donde quiera que voy. Aisae asintió lentamente. Entiendo perfectamente ese agotamiento. Hace 12 años, fui el capitán negro más joven que esta aerolínea haya ascendido. Tenía 36 años. La cantidad de gente que cuestionó mis cualificaciones, mi competencia, incluso mi derecho a estar en esa cabina. Negó con la cabeza. Una vez, una pasajera se negó a volar porque no confiaba en un piloto negro. Me lo dijo a la cara. ¿Qué hiciste? Piloté ese avión a la perfección. El aterrizaje más suave de mi carrera. ¿Y saben qué? Nunca se disculpó. Ni siquiera reconoció que se había equivocado. Simplemente se bajó y siguió con su día, probablemente convencida de que tenía razón al dudar de mí. Amara sintió una conexión con este hombre. Habían librado las mismas batallas en ámbitos diferentes. Cuando fundé Neuralink hace 15 años, presenté mi proyecto a 97 inversores. 96 se negaron. No creían que una mujer negra pudiera dirigir una empresa de biotecnología. Lo dijeron con educación, con un lenguaje cauteloso, pero eso era lo que querían decir. ¿Quién fue el que dijo que sí? Amara sonrió por primera vez desde que subió al avión. Ellen Morrison, la mujer mayor sentada en el asiento 38C, en clase turista. Me dio $200,000 cuando nadie más quería atenderme. Me dijo que apostar contra mujeres negras brillantes era el mayor error de inversión que los hombres blancos cometían una y otra vez. Isaías volvió a mirar a la clase económica. Ella te defendió antes, ¿verdad? Ellen siempre habla. Me enseñó que el éxito no se trata solo de demostrarles a los escépticos que están equivocados. Se trata de cambiar el sistema que creó la duda en primer lugar. Isaías se inclinó hacia adelante con expresión seria. Sé que su empresa ha estado negociando contratos tecnológicos con varias aerolíneas, incluida esta. Amara levantó una ceja. Estás bien informado. Es un acuerdo importante para la industria. Tecnología de interfaz neuronal para la formación y evaluación de pilotos. Pero tengo que preguntar, después de hoy, ¿siguen dispuestos a trabajar con nosotros? Amara se había estado haciendo la misma pregunta. La verdad es que no lo sé. ¿Cómo puedo asociarme con una empresa cuyos empleados me tratan así? Porque no todos aquí son como Margaret y Jennifer, dijo Aisae rápidamente. Hay cientos de empleados, miles, que quieren mejorar, que quieren que la aerolínea sea mejor. Pero el cambio tiene que venir desde arriba y tiene que provenir de influencia. Ahora ustedes tienen esa influencia. Una idea se cristalizó en la mente de Amara. Si sigo adelante con algún contrato, no será como siempre. Exigiré condiciones. Capacitación obligatoria contra la discriminación para todos los empleados. Una política de tolerancia cero ante la discriminación racial. Supervisión independiente. Consecuencias reales que realmente importen. Los ojos de Isaías se iluminaron. Eso sería transformador. Lo apoyaré en todo lo que pueda. De hecho, propondré algo similar para el liderazgo. Necesitamos un cambio sistémico, no solo castigar a las personas a posteriori. Amara sacó su teléfono y abrió su correo electrónico. Escribió rápidamente, dirigiéndose a Sandra Martínez. Sandra, redacta 2 documentos. Primero, una propuesta de asociación condicional para la aerolínea con requisitos específicos contra la discriminación. Segundo, un marco para demandas colectivas contra prácticas discriminatorias en la aviación comercial. Quiero ambos listos cuando aterricemos. Miró a Aisae. No solo lucho por mí. Lucho por cada persona negra que es apartada en el control de seguridad, interrogada sobre su boleto, tratada como si no perteneciera. Estoy usando todos los recursos a mi alcance. Eso es exactamente lo que debes hacer, dijo Aisae con firmeza. Usa tu plataforma. Usa tu poder. Así es como se produce el verdadero cambio. Mientras tanto, en un contexto económico complejo, Devon y Ellen habían entablado una conversación. Ellen le contaba sobre sus décadas invirtiendo en emprendedores ignorados por el capital riesgo tradicional. No invertí en Amara porque estuviera segura de que triunfaría, explicó Ellen. Invertí porque se merecía la oportunidad.
¿Y saben qué? Superó todas las expectativas. Esa empresa vale casi 4.000 millones ahora. Mi inversión inicial supera los 60 millones. Los ojos de Devon se abrieron de par en par. 60 millones. El dinero importa, claro, pero lo que importa más es que Amara creó cientos de empleos, desarrolló tecnología que ayuda a personas con parálisis a volver a caminar y demostró que las mujeres negras merecen estar en la cima de cualquier industria que elijan. Ese es el verdadero retorno de la inversión. De regreso en primera clase, Margaret y Jennifer se acurrucaron en la cocina, con voces bajas y presas del pánico. Nos van a despedir, susurró Jennifer. Es directora ejecutiva. Tiene abogados. Estamos acabados. La confianza de Margaret se desmoronó por completo. Estaba tan segura. Simplemente parecía tan fuera de lugar. Llevo 23 años en este trabajo y nunca he visto a nadie como ella en primera clase. Ese es el problema, ¿no? Dijo Jennifer en voz baja. La juzgamos por lo que esperábamos ver, no por quién era en realidad. Gerald Hammond, sentado cerca, escuchó la conversación. Por primera vez, la duda se apoderó de su certeza. Sacó su teléfono y empezó a buscar a la doctora Amara Akefer. Cuando apareció su perfil, la portada de la revista Time, la lista de patentes, artículos sobre su trabajo pionero en neurotecnología, la valoración de su empresa, se le encogió el estómago. Llamó a su abogado en voz baja. Si estuve presente durante un incidente de discriminación racial pero no dije nada discriminatorio, ¿puedo ser considerado responsable? La respuesta del abogado hizo palidecer a Gerald. Colgó la llamada con las manos ligeramente temblorosas. Esto no era solo una molestia. Podría arruinar su reputación y sus relaciones comerciales. Su esposa notó su angustia. ¿Qué pasa? Esa mujer es increíblemente poderosa. Y la vimos humillada. Algunos incluso la alentamos. No hicimos nada malo. Solo éramos pasajeros. Pero Gerald ya no estaba tan seguro. El vuelo continuó, mientras los kilómetros se perdían bajo sus pies. Amara trabajaba en su portátil, pero su atención se había desviado. En lugar de revisar su presentación de fusión, estaba describiendo sus exigencias para la aerolínea. Cambios concretos. Responsabilidad medible. Consecuencias reales. Aisae vino una vez más antes de aterrizar. Presenté mi informe del incidente. No le di más vueltas. Margaret y Jennifer enfrentarán, como mínimo, medidas disciplinarias. Pero también recomendé que nuestro director ejecutivo se pusiera en contacto con usted directamente para hablar sobre cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder. Estaré esperando esa llamada, dijo Amara. Al vislumbrar Boston en el horizonte, Amara se sentía diferente a cuando dejó Chicago. Todavía enojada, sí, todavía dolida, pero también llena de energía, centrada, lista para convertir su dolor en poder. El avión aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Internacional Logan. Mientras rodaban hacia la puerta de embarque, Amara recogió sus pertenencias. Sorprendió a Margaret observándola nerviosa. Doctor Akefer, comenzó Margaret, pero Amara levantó una mano. Guárdatelo. Todos tendremos nuestro día, en los tribunales si es necesario, o en las salas de conferencias si tu aerolínea decide hacer lo correcto. De cualquier manera, esta conversación ha terminado. La pasarela se conectó. Amara se levantó y caminó hacia la salida con dignidad. Aisae apareció en la puerta de la cabina. Doctor Akefer, le deseo éxito en su reunión. Y lo dije en serio, gracias por no dejar pasar esto. Gracias por ser la única persona que se puso de pie cuando era necesario. Amara bajó del avión a la terminal e inmediatamente vio a la multitud. Reporteros con cámaras. Micrófonos al frente. Ellen había llamado a la prensa desde el avión, asegurándose de que esta historia no quedara enterrada. Doctor Akefer, ¿podría comentarnos lo que ocurrió en ese vuelo? Amara se detuvo y miró directamente a las cámaras. Hoy me bajaron de mi asiento de primera clase porque los auxiliares de vuelo decidieron, basándose únicamente en el color de mi piel, que no pertenecía allí. Me humillaron, me trataron como a una criminal y me obligaron a viajar en clase turista. De no ser por la valentía del capitán Aisae Washington, quien detuvo el vuelo y exigió que me devolvieran a mi asiento, habría soportado esa injusticia en silencio, como innumerables personas antes que yo. ¿Estás planeando emprender acciones legales? Estoy planeando algo más efectivo que solo una acción legal. Estoy planeando un cambio real y sistémico. Estén atentos. Se marchó,
dejando a los periodistas buscando información de seguimiento. Su teléfono ya no paraba de sonar. Su junta directiva. Sus inversores. Todos habían visto las noticias. Thomas Blackwell, presidente de su junta directiva, fue el primero en responder: Amara, vimos lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy bien. Y he dado un nuevo rumbo a las negociaciones de nuestro contrato con la aerolínea. No solo les vendemos tecnología, les vendemos responsabilidad. Estoy escuchando. Mientras Amara subía al coche que la llevaba a la sede de Titan Pharmaceuticals, se permitió una pequeña sonrisa. La reunión de fusión a la que se dirigía determinaría el futuro de su empresa. Pero lo que acababa de ocurrir en ese avión determinaría algo mucho más importante. Determinaría si la próxima mujer negra que comprara un billete de primera clase sería tratada como si perteneciera allí. El coche se incorporó al tráfico de Boston. El teléfono de Amara seguía sonando con llamadas y mensajes. El incidente ya se había hecho viral. Almohadilla Justicia para el Dr. Okafor era tendencia en redes sociales. Los videos tomados por los pasajeros estaban por todas partes. Pero primero tenía que concretar una fusión. Titan Pharmaceuticals ocupaba una reluciente torre en el distrito financiero de Boston. Cuando Amara entró en la sala de conferencias, todo el equipo ejecutivo se puso de pie y aplaudió. Eran algunas de las personas más influyentes de la industria farmacéutica y la aplaudían. Thomas Blackwell se acercó con una expresión que mezclaba admiración y enojo. Todos vimos las noticias. Lo que te hicieron fue inexcusable. Era predecible, corrigió Amara. Las personas negras sufren este trato a diario. La diferencia es que yo tengo recursos y una plataforma para defenderme. La mayoría no los tiene. Ella tomó asiento a la cabecera de la enorme mesa de conferencias, abrió su computadora portátil y mostró, no la presentación de la fusión, sino algo completamente distinto. Antes de discutir la fusión, necesito hablar de algo que acaba de adquirir gran relevancia para nuestra estrategia comercial. Durante la siguiente hora, Amara expuso su visión. Aprovecharía los contratos de tecnología de las aerolíneas para impulsar un cambio sistémico. Capacitación obligatoria. Medidas de rendición de cuentas. Supervisión independiente. Un fondo de justicia de $10 millones para las víctimas de discriminación. Victoria Chen, directora de estrategia de Titan, levantó la mano. Esas exigencias son importantes. Podrían abandonar el acuerdo por completo. Entonces buscaremos otra aerolínea, dijo Amara simplemente. No desarrollaré tecnología para empresas que traten a la gente como me trataron hoy. Nuestros valores tienen que tener un significado. La sala quedó en silencio. Entonces Thomas Blackwell habló. Propongo que apoyemos plenamente la postura del Dr. Akafer. Todos a favor. Todas las manos se levantaron. Hagamos la llamada, dijo Thomas. Llamó al director ejecutivo de la aerolínea, David Morrison, allí mismo en la reunión, y puso el altavoz. David, ya viste las noticias. Amara está aquí con nosotros. Antes de continuar con las negociaciones del contrato, ella tiene algunas condiciones innegociables. Por toda la ciudad, en las oficinas ejecutivas de la aerolínea, reinaba el caos. David Morrison observaba en tiempo real cómo el precio de las acciones de su compañía se desplomaba. Pérdida del 5% en 3 horas. El desastre de relaciones públicas se extendía exponencialmente. Su jefe de comunicaciones estaba de pie frente a su escritorio con una tableta que mostraba las últimas métricas de redes sociales. Señor, esto está más allá de cualquier manipulación. El video del capitán Washington inmovilizando el vuelo está por todas partes. Las declaraciones del Dr. Akafer son devastadoras. Nos están llamando racistas, discriminadores y desconectados de la realidad. ¿Qué hacemos?, preguntó David derrotado. Discúlpense. Despidan a los empleados involucrados. Y recen para que el Dr. Akafer no nos demande hasta el olvido. El asistente de David lo interrumpió. Señor, Thomas Blackwell de Titan Pharmaceuticals está al teléfono. Dice que es urgente. David contestó y puso el altavoz. Thomas, quiero empezar disculpándome por lo que le pasó al Dr. Akafer. Fue completamente inaceptable y estamos tomando medidas inmediatas. La voz de Amara se escuchó clara y firme. Señor Morrison, agradezco sus disculpas, pero no son suficientes. Si desea que la colaboración continúe, si quiere evitar una demanda colectiva que será noticia durante años, aceptará mis condiciones. Expuso sus exigencias: capacitación, políticas de tolerancia cero,
supervisión independiente y el Fondo de Justicia. El asesor legal de David, sentado a su lado, meneó la cabeza frenéticamente y dijo, no, demasiada exposición. Pero David Morrison llevaba 35 años en el negocio. Sabía cuando no tenía influencia. Dr. Akefer, esos requisitos son muy amplios. ¿Podemos hablar de ellos en persona? Tiene 24 horas para presentar un compromiso por escrito. Después, haré pública mi demanda y cancelaré todas las negociaciones del contrato. Usted decide. La llamada terminó. David miró a su equipo. Nos va a destruir si no obedecemos. Podría destruirnos si lo hacemos, replicó el abogado. Admitir la culpa, comprometerse con estos cambios, es básicamente confesar la discriminación sistemática. Sarah Kim, jefa de comunicaciones, no estuvo de acuerdo. Va a demostrar que hubo discriminación sistemática, con o sin nuestra admisión. Al menos así, controlamos la narrativa. Nos convertimos en la empresa que decidió cambiar. David tomó una decisión. Si es posible, agende una cita con la doctora Akefer hoy mismo. Le estamos dando lo que quiere. De vuelta en su hotel, Amara recibió la llamada en 2 horas. David Morrison quería reunirse. Aceptó, estableciendo un lugar neutral, una sala de conferencias privada en su hotel. Cuando David llegó con su abogado y jefe de comunicaciones, Amara ya estaba sentada con Sandra Martínez y otros 2 abogados. David empezó con una disculpa. Dr. Akefer, lo que le ocurrió fue reprensible. Margaret Winters y Jennifer Walls han sido despedidas. Estamos revisando todo nuestro programa de capacitación. Despedir a 2 empleados no arregla el sistema que les permitió comportarse así, respondió Amara. Quiero compromisos por escrito. Compromisos vinculantes con sanciones económicas si no se cumplen. La negociación duró 4 horas. Amara no cedió en ningún punto. David intentó suavizar algunos requisitos y reducir el compromiso financiero, pero ella rechazó cualquier compromiso. Finalmente, exhausto y reconociendo que no tenía alternativa, David aceptó. Redactaremos los documentos esta noche. Los tendrás mañana por la mañana para revisarlos. Una cosa más, añadió Amara. El capitán Isaiah Washington, el hombre que suspendió ese vuelo para defenderme. Quiero que lo asciendan a vicepresidente de diversidad e inclusión. Salario ejecutivo completo, plena autoridad para implementar cambios en toda la empresa. David parpadeó. Es una petición muy específica. El capitán Washington demostró que tiene el coraje de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Es precisamente él quien debe liderar esta iniciativa. Hazla realidad. David asintió lentamente. Le ofreceré el puesto. No se lo ofrezcas. Dáselo. Se lo ganó. Tras la marcha de David, Sandra miró a Amara con admiración. Acabas de aprovechar un incidente para impulsar una reforma en toda la empresa. Es extraordinario. No se trata de venganza, dijo Amara en voz baja. Se trata de asegurarnos de que la próxima mujer negra que se siente en primera clase no tenga que librar la misma batalla que yo. Durante las semanas siguientes, las fichas de dominó cayeron rápidamente. La aerolínea anunció cambios radicales. David Morrison ofreció una conferencia de prensa con Amara a su lado, reconociendo los fracasos de la compañía y comprometiéndose con la transformación. Margaret Winters y Jennifer Walls aparecieron en la televisión nacional, llorosas y disculpándose. Pensé que estaba haciendo mi trabajo, dijo Margaret con voz entrecortada. Ahora me doy cuenta de que mis suposiciones, mis prejuicios, causaron un daño real. Lo siento mucho. Estoy aprovechando esta oportunidad para aprender y crecer. Jennifer agregó, seguí adelante porque no tuve el coraje de cuestionar a la autoridad. El silencio te hace cómplice. Debería haber hablado. Ambas mujeres comenzaron a trabajar con organizaciones de derechos civiles, utilizando su experiencia como advertencia en programas de capacitación sobre diversidad. Gerald Hammond enfrentó su propia responsabilidad. Su empresa perdió varios clientes importantes que no querían ser asociados con alguien presente durante un incidente de discriminación. Se vio obligado a renunciar a sus cargos en la junta directiva. En una declaración en video, reconoció su fracaso. Vi cómo ocurría la injusticia y no hice nada. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que no era mi problema. Estaba equivocado. El silencio es participación. Mientras tanto, Ellen Morrison se convirtió en una estrella de los medios. A sus 75 años,
concedió entrevista tras entrevista sobre la importancia de apoyar a emprendedores de comunidades subrepresentadas. He realizado 38 inversiones en empresas dirigidas por mujeres de color. 34 de ellas han sido rentables. Las otras 4 siguen creciendo. El sesgo no solo es moralmente incorrecto, sino financieramente estúpido. Devon Carter recibió una llamada inesperada de la propia Amara. Tengo entendido que estudias informática en el MIT. ¿Te gustaría trabajar en algo importante? Estoy desarrollando un sistema de IA que puede detectar patrones discriminatorios en las interacciones de atención al cliente. Necesito a alguien que entienda tanto la tecnología como la experiencia real. Devon aceptó de inmediato. En cuestión de meses, su trabajo contribuiría al desarrollo de tecnología que aerolíneas, hoteles y empresas minoristas utilizarían para identificar y abordar los sesgos en sus operaciones. El precio de las acciones de la aerolínea, tras una caída inicial, comenzó a recuperarse a medida que se difundían noticias positivas sobre sus iniciativas de transformación. Las encuestas de satisfacción del cliente mostraron una mejora drástica, especialmente entre los pasajeros negros, que afirmaron sentirse más seguros y respetados. 6 meses después del incidente, la aerolínea publicó su informe de progreso. Las quejas por discriminación habían disminuido en un 88%. La satisfacción de los empleados había aumentado. Y, contrariamente a los temores de algunos ejecutivos, la rentabilidad había aumentado. Tratar a los clientes con respeto resultó ser positivo para el negocio. Amara observó todo esto con satisfacción, pero sabía que el trabajo no había terminado. Había convertido su dolor personal en una política corporativa. Ahora necesitaba convertirlo en un cambio duradero. 3 meses después del incidente, Amara se encontraba en un podio del Museo Nacional de los Derechos Civiles de Memphis. La sala estaba repleta de activistas, abogados y personas comunes que habían sufrido una discriminación similar. Estaba anunciando el lanzamiento oficial de la iniciativa de justicia Neuralink. Hoy destinamos $15 millones para brindar representación legal y apoyo a las víctimas de discriminación racial en materia de viajes y transporte, declaró Amara. Nadie debería tener que elegir entre luchar contra la injusticia y pagar un abogado. Nadie debería tener que guardar silencio por falta de recursos. El público estalló en aplausos. Sandra Martínez estaba de pie junto a ella, sonriendo. En las últimas semanas, cientos de personas se habían puesto en contacto con ellos con historias inquietantemente similares a la de Amara. Los habían retirado de vuelos. Los habían interrogado en hoteles. Los habían seguido en tiendas. El patrón era innegable y abrumador. Isaiah Washington, ahora oficialmente vicepresidente de Diversidad e Inclusión de la aerolínea, habló a continuación. Cuando cancelé ese vuelo, sabía que habría consecuencias. Lo que no esperaba era la oportunidad de generar un cambio real desde dentro. En los últimos 90 días, hemos capacitado a cada uno de nuestros 45,000 empleados. Hemos revisado las políticas, creado estructuras de rendición de cuentas y, lo más importante, hemos escuchado a las personas a las que hemos perjudicado. Señaló una pantalla con estadísticas. Aún no somos perfectos, pero las quejas por discriminación han disminuido. La satisfacción de los pasajeros ha aumentado en todos los grupos demográficos. Y estamos viendo que otras aerolíneas adoptan programas similares. El cambio se está extendiendo. Un reportero hizo la pregunta que todos estaban planteando. Dr. Akefer, podría haber llegado a un acuerdo, callado y pasado página. ¿Por qué luchar contra esto públicamente? Amara se acercó al micrófono. Porque los acuerdos protegen a las empresas, no a las personas. El silencio permite que los sistemas sigan perjudicando a otros. Tenía los recursos y la plataforma para luchar. ¿Cómo no iba a usarlos? Cada persona negra en Estados Unidos tiene una historia como la mía. La mayoría nunca recibe justicia. Tuve la oportunidad de cambiar esa ecuación. La aproveché. La conferencia de prensa concluyó, pero el verdadero trabajo continuó. El Fondo de Justicia comenzó a aceptar casos. Una familia negra fue expulsada de un crucero por comportamiento sospechoso que resultó ser dejar que sus hijos jugaran en la piscina. Una ejecutiva latina cuestionó si su auto de lujo era realmente suyo en el valet parking de un hotel. Cada caso se luchó con vehemencia. Algunos resultaron en acuerdos con cambios de política. Otros fueron a juicio y sentaron precedentes legales. El mensaje era claro. La discriminación tenía consecuencias. Mientras tanto, el sistema de detección de IA de Neuralink, dirigido por Devon, estaba siendo probado por importantes corporaciones.
El software analizó las interacciones de servicio al cliente en busca de patrones que sugirieran sesgo racial. Los hoteles descubrieron que su personal de recepción interrogaba desproporcionadamente a los huéspedes negros sobre los métodos de pago. Las empresas de alquiler de coches descubrieron que sus empleados exigían documentación adicional con mayor frecuencia a los clientes hispanos. Armadas con datos, estas empresas ya no podían negar sus problemas. Muchas decidieron abordarlos. Quienes no lo hicieron se encontraron enfrentando demandas respaldadas por los recursos de la Iniciativa de Justicia. La empresa de Amara prosperó. El contrato de la aerolínea, ahora firmado con todas sus condiciones incluidas, generó ingresos masivos. Pero más que eso, generó respeto. Otras empresas buscaron asociarse con Neuralink específicamente por la postura de Amara respecto a la justicia. Ellen, siempre astuta inversora, lo señaló durante uno de sus almuerzos habituales. Has demostrado que hacer lo correcto también puede ser rentable. Ese es el argumento más sólido para el cambio. La rentabilidad no debería ser la razón por la que tratamos a las personas de manera justa, replicó Amara. No, pero es la razón por la que las corporaciones escuchan. Habla su idioma mientras cambia sus valores. Eso es brillante. Un año después del incidente, Harvard invitó a Amara a dar una charla. El auditorio estaba lleno de estudiantes, la mayoría jóvenes de color que la veían como una prueba de que ellos también podían triunfar a pesar de los obstáculos. Les contó su historia. No solo el incidente del avión, sino toda su experiencia. El rechazo, la duda, los momentos en que quiso rendirse, y la decisión de seguir adelante. Una joven negra levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo manejaste el miedo? Miedo a perder el contrato, miedo a las represalias, miedo a que hablar te costara todo. Amara hizo una pausa, considerando su respuesta con detenimiento. Estaba aterrorizada. Pero me pregunté qué le diría a mi yo más joven, la chica que enfrentó el rechazo 96 veces antes de conseguir su primera inversión. Le diría que el miedo es información, no instrucción. Siéntelo, reconócelo y, de todas formas, haz lo correcto. Un estudiante blanco preguntó, ¿qué podemos hacer los que tenemos privilegios? No somos objeto de esta discriminación. Sea Isaiah Washington, dijo Amara de inmediato. Usa tu posición para proteger a quienes no tienen la misma protección. Alza la voz cuando veas una injusticia. Incluso cuando sea incómoda. Sobre todo cuando sea incómoda. Tu silencio mantiene el statu quo. Tu voz puede cambiarlo. Tras su discurso, Isaías apareció en el escenario, sorprendiéndola. Llevaba una placa. Hoy, la Asociación de Pilotos de Aerolíneas honra a la doctora Amara Akefer con el Premio al Logro en Justicia Social. Doctora Akefer, usted transformó el enfoque de la industria hacia la equidad. En nombre de todos los pilotos cuyas cualificaciones han sido cuestionadas debido al color de su piel, gracias. Amara aceptó el premio, pero ya pensaba en lo que vendría después. Los premios fueron agradables. Un cambio real fue mejor. Se reunió con Margaret Winters y Jennifer Walls, quienes habían solicitado la reunión después de un año de trabajo intensivo con organizaciones de derechos civiles. Margaret habló primero, con la voz cargada de emoción. Doctora Akefer, jamás podré deshacer lo que le hice. Pero quería que supiera que he dedicado este año a comprender por qué lo hice. Crecí en un entorno donde ciertas suposiciones sobre las personas negras estaban tan normalizadas que ni siquiera las reconocía como prejuicios. Eso no es una excusa. Es una explicación, y es algo que me esfuerzo cada día por desaprender. Jennifer añadió, seguí el ejemplo de Margaret porque me resistía a los conflictos. Vi que te trataban injustamente y no dije nada. Esa cobardía propició la discriminación. Ahora doy clases a jóvenes auxiliares de vuelo, usando mi experiencia como advertencia sobre el daño que causa el silencio. Amara escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, habló con atención. Aprecio tu disposición a cambiar. La verdadera responsabilidad no significa solo disculparse, sino asegurarse de que no vuelva a suceder. Si te comprometes genuinamente con eso, tus errores pueden convertirse en lecciones para otros. Estamos comprometidos, dijo Margaret. Totalmente. Asegúrate de que cada persona que capacites comprenda que las suposiciones basadas en la apariencia destruyen la dignidad. Enséñales lo que aprendiste a las malas. Ambas asintieron con lágrimas en los ojos. Nunca serían amigas de Amara, pero tal vez podrían ser aliadas para evitar que otras repitieran sus errores. 2 años después del incidente,
Amara recibió una invitación que la hizo llorar. El Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana quería incluir su historia en su exposición sobre derechos civiles. Se encontraba en el museo contemplando la exposición que habían creado. Su tarjeta de embarque de ese vuelo, conservada tras un cristal. Fotos de Isaías dejando el avión en tierra. Titulares de prensa sobre las reformas posteriores. Una pantalla de video reproduciendo sus declaraciones en rueda de prensa una y otra vez. Las generaciones futuras verán esto, explicó el curador. Entenderán que las batallas por los derechos civiles no terminaron en la década de 1960. Continúan cada día, de diferentes maneras, libradas por personas como ustedes. Amara pensó en su yo más joven, a quien le habían dicho repetidamente que no encajaba en la ciencia, los negocios ni el liderazgo. Esa niña se había convertido en una mujer que cambió el enfoque de toda una industria hacia la igualdad. Pero aún no había terminado. Neuralink lanzó una nueva iniciativa, colaboraciones con universidades históricamente afroamericanas para crear programas de ética en IA y detección de sesgos. Devon lideró la iniciativa, reclutando estudiantes que comprendían tanto la tecnología como el coste humano de la discriminación algorítmica. Estos estudiantes están desarrollando la próxima generación de herramientas que harán visibles y mensurables los prejuicios, explicó Devon en el lanzamiento del programa. Se aseguran de que, a medida que la IA se generalice, no amplifique los prejuicios existentes. Ellen, que ahora tiene 77 años, continúa invirtiendo en mujeres emprendedoras de color. Su cartera había crecido a 45 empresas, valoradas en conjunto en más de $3.000 millones y con miles de empleados. Me decían que estaba tomando riesgos absurdos, dijo Ellen en una entrevista. Que la diversidad era menos importante que la rentabilidad. He superado el 90% de las firmas de capital riesgo tradicionales. Resulta que apostar por personas con talento, sin importar su color de piel o género, no solo es ético, sino también rentable. El programa de diversidad de Isaías se convirtió en el referente en la aviación. Otras industrias adaptaron su modelo. Hoteles, líneas de cruceros, empresas de alquiler de coches e incluso cadenas minoristas implementaron enfoques similares. Escribió un libro, Grounding Bias, How One Decision Changed an Industry, sesgo de base, como una decisión cambió una industria. Se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas de negocios. David Morrison se jubiló de la aerolínea, pero su último acto como director ejecutivo fue crear una dotación para la investigación sobre la prevención de la discriminación. Quiero que mi legado no sea solo dirigir una aerolínea exitosa, sino dirigir una aerolínea que tratara a todos los pasajeros con la misma dignidad. No empezamos ahí, pero llegamos. Eso importa. La iniciativa de justicia había crecido más allá de lo que Amara imaginó inicialmente. Con $15 millones en financiación inicial y donaciones adicionales de empresas que buscaban demostrar su compromiso con la equidad, el fondo ahora apoyaba la representación legal de víctimas de discriminación en múltiples sectores. Sandra, quien lidera el equipo legal del fondo, analizó su impacto. Hemos ganado o resuelto 287 casos en 2 años. Y lo que es más importante, hemos forzado cambios de políticas en 53 grandes empresas. Cada victoria sienta un precedente que protege a otros. Pero el momento de mayor orgullo de Amara llegó cuando regresó a su ciudad natal en Alabama, el pequeño pueblo donde había crecido, donde había sido una de los 2 únicos estudiantes negros en su escuela secundaria, donde los consejeros vocacionales le habían dicho que estableciera metas profesionales realistas. Ella estaba parada en el mismo gimnasio de la escuela secundaria, ahora renovado y rebautizado como Centro STEM Amara Akefer, hablando con estudiantes que se parecían a ella cuando era más joven. Me dijeron que no pertenecía a la ciencia. Me dijeron que empresas como Neuralink no podían ser creadas por alguien como yo. Me dijeron que aceptara la discriminación como algo inevitable de la vida. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes que tenía delante. Me negué a aceptar nada de eso. Y esa negativa cambió no solo mi vida, sino la de miles de personas más. Una joven negra, de unos 12 años, levantó la mano. Doctor Akefer, ¿se cansa alguna vez de pelear todo el tiempo? Amara sonrió suavemente. Todos los días. Pero ¿sabes qué me da energía? Saber que, gracias a que luché, quizá tú no tengas que librar las mismas batallas. Quizá tu camino sea más fácil. Quizá, cuando algún día te sientes en primera clase, nadie cuestione si perteneces a ese lugar. Eso es lo que hace que el agotamiento valga la pena. La escuela anunció un fondo de becas en nombre de Amara,
que proporciona financiación universitaria completa a estudiantes negros que cursan carreras STEM. Amara aportó personalmente los primeros $2 millones. Mientras se alejaba de su ciudad natal, pasando por calles familiares transformadas por el tiempo, Amara reflexionó sobre su trayectoria. De aquel pequeño pueblo de Alabama a dirigir una empresa de $4.000 millones. De ser destituida de un asiento de primera clase a cambiar el funcionamiento de toda una industria. Pensó en Isaiah, quien arriesgó su carrera para hacer lo correcto. En Ellen, quien creyó cuando nadie más lo hizo. En Devon, quien convirtió sus propias experiencias de discriminación en herramientas para combatirla. Incluso en Margaret y Jennifer, quienes la lastimaron, pero luego decidieron ser parte de la solución. El cambio era posible. No era fácil. No era rápido. Pero era posible. Su teléfono sonó. Era Thomas Blackwell. Amara, la fusión está completa. Neuralink ahora vale $5.000 millones. El trabajo de la Iniciativa de Justicia, las reformas de las aerolíneas, las alianzas con las HBCU, todo ello fortaleció nuestra marca y atrajo a inversores que valoran nuestra misión. Construiste algo rentable y con propósito. Amara le dio las gracias y se detuvo en un área de descanso, contemplando el paisaje. En algún lugar, sobre sus cabezas, volaban aviones. Pasajeros en primera clase, pasajeros en clase turista. Y debido a lo ocurrido hacía 2 años, debido a su decisión de luchar en lugar de aceptar, esos pasajeros tenían más probabilidades de ser tratados con dignidad, independientemente del color de su piel. Ese fue el verdadero retorno de la inversión. No los miles de millones en valoración de la empresa. Ni los premios ni el reconocimiento. Sino la certeza de que la próxima mujer negra que subiera a un avión tendría ligeramente más probabilidades de ser tratada como si perteneciera a ese lugar. Amara siguió conduciendo hacia el aeropuerto. Tenía que tomar otro vuelo. Primera clase, por supuesto. Y esta vez, sabía exactamente cómo se desarrollaría la historia. La tratarían con respeto. No por ser directora ejecutiva. No por ser famosa. Sino porque los sistemas habían cambiado. Porque suficientes personas habían decidido que la discriminación era inaceptable. Porque el silencio ya no era la respuesta estándar ante la injusticia. Al despegar su avión esa noche, Amara miró por la ventana el mundo que se extendía a sus pies. Mucho había cambiado. Aún quedaba mucho por cambiar. Pero el progreso era real, visible, medible. Abrió su portátil y empezó a redactar su próxima iniciativa. La lucha no había terminado. Nunca terminaría del todo. Pero cada victoria hacía más posible la siguiente. Y eso era suficiente para seguir adelante. 5 años después del incidente, Amara asistió a la gran ceremonia de inauguración del Instituto Washington Okafor para la Equidad en la Aviación en el Aeropuerto Internacional O'Hare. El edificio, que lleva el nombre conjunto de ella e Isaiah, representa el compromiso de la industria con la igualdad. El diseño del instituto incorporó arte que celebraba la excelencia negra en la aviación, desde Bessie Coleman hasta pilotos y ejecutivos modernos. Las pantallas digitales alternaban historias sobre la superación de barreras y la lucha contra la discriminación. A la entrada había una estatua de bronce de una mujer con traje, con la cabeza en alto y la inscripción: ella se negó a moverse. Ella movió el mundo. Amara se encontraba ante la multitud de dignatarios, periodistas y viajeros comunes. Isaiah estaba a su lado, ahora vicepresidente senior, cuyas reformas habían transformado toda la industria. Hace 5 años, me bajaron de un asiento de primera clase en un vuelo que debería haber sido rutinario, comenzó Amara, con su voz resonando en el espacio. Ese momento de injusticia se convirtió en un catalizador de cambio que repercutió mucho más allá de un avión, una aerolínea, una industria. Señaló a las personas que la acompañaban. Ellen, que ahora tiene 79 años, sigue invirtiendo en emprendedores que el mundo ignora. Devon, cuyos sistemas de inteligencia artificial ya utilizan empresas de la lista Fortune 500 de todo el mundo. Sandra, cuya iniciativa de justicia ha crecido hasta ofrecer apoyo legal en 12 países. Incluso Margaret y Jennifer, que ahora dirigen una prestigiosa consultora de diversidad. El cambio no ocurre solo, continuó Amara. Ocurre cuando la gente elige la valentía por encima de la comodidad. Cuando el capitán Washington canceló ese vuelo, arriesgó su carrera. Cuando Ellen creyó en mí hace décadas, arriesgó su capital. Cuando Devon convirtió su dolor en propósito, se arriesgó a ser vulnerable. Cuando Margaret y Jennifer afrontaron sus fracasos públicamente, arriesgaron su reputación. Hizo una pausa,
mirando directamente a las cámaras que transmitían a nivel mundial. Todos los que nos observan tienen esa opción. Cuando ven una injusticia, pueden permanecer en silencio y a salvo, o pueden alzar la voz y potencialmente cambiar el mundo de alguien. Les pido que elijan la valentía. La multitud aplaudió, pero Amara no había terminado. Este instituto es hermoso y me siento honrada. Pero no es el punto final. Es un recordatorio. Que el progreso requiere vigilancia constante. Que los sistemas están condenados a la desigualdad a menos que los impulsemos activamente hacia la justicia. Que la victoria de hoy debe impulsar la lucha de mañana. Compartió estadísticas que demuestran un cambio real. Las quejas por discriminación en la aviación habían disminuido un 71% en toda la industria. El número de ejecutivos negros en el transporte había aumentado un 38%. La iniciativa de justicia había ganado o resuelto más de 800 casos, forzando cambios de políticas en más de 100 grandes corporaciones. Pero no podemos cantar victoria y dejar de luchar, advirtió Amara. El mes pasado, un adolescente negro fue bajado de un autobús por parecer sospechoso. Hace 2 semanas, una ejecutiva latina fue interrogada sobre sus credenciales en un hotel. Ayer, una familia asiático-americana fue objeto de un perfil público en el control de seguridad del aeropuerto. El trabajo continúa. Aisae tomó el micrófono. Cuando detuve ese vuelo hace 5 años, seguía un principio simple: las personas importan más que los horarios. La dignidad importa más que la comodidad. La justicia importa más que evitar la incomodidad. Ese principio debería guiar todas las decisiones en todos los sectores. Ellen habló breve pero con fuerza. Ya soy una anciana. He vivido la segregación, las luchas por los derechos civiles y la lenta marcha hacia la igualdad. Lo que hizo Amara, lo que hizo Aisae, lo que todos ustedes pueden hacer es negarse a aceptar que la marcha ha terminado. Cada generación debe librar sus propias batallas contra la injusticia. Esta es suya. Gánenla. Más tarde esa noche, Amara se reunió con su equipo principal en un restaurante con vistas a la ciudad. Brindaron por sus logros, pero también hablaron de los retos futuros. Hemos transformado la aviación, dijo Devon. Pero la discriminación en la vivienda sigue siendo rampante. La discriminación laboral. Las disparidades en la atención médica. Así que libramos la siguiente batalla, respondió Sandra. La iniciativa de justicia se extenderá al derecho laboral el próximo trimestre. No nos detendremos. Amara sonrió a su equipo, este grupo de personas que habían transformado su dolor personal en un cambio sistemático. Esto es lo que he aprendido: los actos individuales de discriminación son síntomas. La enfermedad es aceptar esos actos como inevitables. No solo castigamos a quienes discriminaban, cambiamos la cultura que permitía la discriminación. Ese es el modelo que aplicamos en cada lucha. Isaías levantó su copa. Por la próxima batalla. Y la siguiente. Bebieron por ello. Semanas después, Amara regresó a Harvard, esta vez no como oradora sino para enseñar un curso de un semestre, de la injusticia al impacto, el uso del apalancamiento empresarial para el cambio social. Sus estudiantes eran diversos, comprometidos y con ganas de marcar la diferencia. Muchos contaban con sus propias experiencias de discriminación. Juntos, desarrollaron marcos que otras empresas adoptaron. Una estudiante, una joven negra llamada Maya, se quedó después de clase un día. Profesor Akefer, quiero hacer lo que usted hizo. Crear una empresa. Usarla para generar cambios. Pero tengo miedo. ¿Y si fracaso? Amara recordaba haberse hecho la misma pregunta innumerables veces. El fracaso es probable. Fracasé más veces que éxitos. Pero cada fracaso me enseñó algo. Y los éxitos, cuando llegaron, importaron porque yo había fracasado primero. No tengas miedo al fracaso. Ten miedo de no intentarlo. Maya asintió, la determinación reemplazó el miedo en sus ojos. Amara se vio reflejada en su juventud. El semestre terminó, pero el trabajo de Amara no. Neuralink siguió innovando. La iniciativa de justicia siguió luchando. Y las repercusiones de aquel día en el avión siguieron extendiéndose. Las aerolíneas que se resistieron al cambio se encontraron perdiendo clientes ante competidores que apostaban por la equidad. Los hoteles que ignoraron las denuncias de discriminación se enfrentaron a boicots y acciones legales. Empresas de todos los sectores se dieron cuenta de que tratar a las personas de manera justa no solo era ético, sino también económicamente esencial. En el 5º aniversario del incidente,
Amara voló en primera clase de Chicago a Boston. La misma ruta. La misma aerolínea. Pero todo lo demás era diferente. La azafata que la recibió era una joven negra llamada Kiara. Bienvenido a bordo, Dr. Akefer. Es un honor servirle. Amara sonrió. El honor es mío. ¿Cuánto tiempo llevas volando? 8 meses. Casi no sigo esta carrera porque había oído historias de discriminación. Pero luego me enteré de lo que hacías, de lo que hacía el capitán Washington, y me di cuenta de que las cosas estaban cambiando. Decidí ser parte de ese cambio. A Amara se le llenaron los ojos de lágrimas. Por eso lo hicimos, para que personas como tú se sintieran seguras al perseguir sus sueños. Al despegar el avión, Amara miró a su alrededor en primera clase. Pasajeros negros, blancos, asiáticos y latinos, todos tratados con el mismo respeto y dignidad. No era perfecto. Nada lo era nunca. Pero era mejor. Pensó en la estatua del aeropuerto. Se negó a moverse. Conmovió al mundo. No era del todo exacto. Ella no había cambiado el mundo sola. Aisae había ayudado. Ellen había ayudado. Devon, Sandra, incluso Margaret y Jennifer, cada una a su manera. Miles de personas habían contribuido a este cambio. Pero ella se había negado a aceptar la injusticia como algo inevitable. Y esa negativa había sido la chispa que encendió el fuego. El avión ascendió a la altitud de crucero. Abajo, el país se extendía en toda su compleja belleza. Se había avanzado mucho. Aún faltaba mucho. Amara abrió su portátil y empezó a escribir. Esta vez no era un plan de negocios, sino un libro. Su historia, desde Alabama hasta las salas de juntas, ese avión y más allá. Lo contaría todo, los fracasos y los triunfos, el miedo y el coraje, las derrotas y las victorias. Porque la siguiente generación necesitaba saber que el cambio era posible. Difícil, agotador, a veces peligroso, pero posible. Horas después, el avión aterrizó en Boston. Amara recogió sus pertenencias. Al cruzar la terminal, pasó por el Instituto Washington Okafor. Se detuvo y leyó la inscripción una vez más. Ella se negó a moverse. Ella movió el mundo. No sola, pensó. Nunca sola. Pero lo había empezado. Y a veces empezar era lo más difícil y lo más importante. Amara entró en la noche de Boston, lista para lo que viniera después. La lucha por la justicia nunca terminaba. Pero esta noche podía descansar, sabiendo que había marcado la diferencia. Había mejorado considerablemente el mundo. Y mañana se despertaría y lo movería un poquito más. Moraleja de la historia. Esta historia nos enseña que el silencio ante la injusticia nos hace cómplices. Cuando la doctora Amara Akefer fue retirada injustamente de su asiento, la mayoría de los pasajeros guardaron silencio, priorizando su comodidad sobre su dignidad. Su indiferencia permitió que la discriminación prosperara sin oposición. El capitán Isaiah Washington nos demostró que el verdadero liderazgo implica usar la propia posición para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, incluso cuando esto altera el statu quo. Su decisión de suspender el vuelo demostró que los horarios y las ganancias importan menos que la dignidad humana. Demostró que una persona con valentía y autoridad puede cambiar el curso de los acontecimientos para mejor. La transformación de Margaret Winters y Jennifer Walls demuestra que las personas pueden cambiar cuando se ven obligadas a confrontar sus prejuicios. Su trayectoria, de perpetradoras a defensoras, demuestra que la rendición de cuentas, combinada con la educación, genera un crecimiento real. Sin embargo, su historia también nos recuerda que la ignorancia no es inocencia. Sus prejuicios normalizados causaron un daño real que jamás podrá repararse por completo. Ellen Morrison ejemplificó cómo los aliados privilegiados deberían invertir en aquellos a quienes el sistema ignora, no solo con palabras, sino con recursos tangibles y un apoyo incondicional. Sus décadas de inversión en emprendedores marginados demostraron que la diversidad no solo es moralmente correcta, sino también económicamente inteligente. La respuesta de la doctora Akefer enseña quizás la lección más crucial: no solo busque justicia personal, exija un cambio sistémico. Utilizó su posición no para vengarse, sino para lograr reformas, asegurándose de que su experiencia evitara futuras discriminaciones. Su estrategia de usar la influencia empresarial para forzar la rendición de cuentas corporativa tuvo un efecto dominó en sectores enteros. La historia también resalta el agotamiento de tener que demostrar constantemente que uno pertenece a un grupo. Ningún éxito, educación o logro puede proteger a las personas de color de las suposiciones y prejuicios de los demás.
La doctora Akefer había creado una empresa multimillonaria, obtenido doctorados honoris causa y aparecido en portadas de revistas. Sin embargo, seguía siendo tratada como sospechosa simplemente por el color de su piel. Finalmente, esta historia nos recuerda que el progreso requiere vigilancia constante. La discriminación evoluciona, adoptando nuevas formas en cada generación. La lucha por la igualdad no es un fin, sino un compromiso constante. Cada uno de nosotros debe elegir a diario si seremos espectadores que permiten la injusticia o activistas que la desafían, conscientes de que nuestras acciones más pequeñas pueden impulsar un cambio trascendental. La historia desafía a quienes tienen privilegios a ser como el Capitán Washington, a arriesgarse a la incomodidad, a usar su posición para proteger a otros, a alzar la voz incluso cuando resulta inconveniente. Desafía a quienes enfrentan discriminación a ser como el Dr. Akefer, a negarse a aceptar la injusticia, a usar todos los recursos y plataformas a su disposición, a luchar no solo por sí mismos, sino por quienes vendrán después. Y lo más importante, nos recuerda que el cambio es posible. No es fácil ni rápido, pero sí posible. Cuando las personas valientes se niegan a aceptar las cosas como son y exigen que sean como deberían ser, los sistemas pueden transformarse, las culturas pueden cambiar y el mundo puede volverse más justo. Un vuelo en tierra, una postura valiente, un asiento rechazado a la vez.